Para entender el ascenso de los dinosaurios, primero debemos entender el escenario en el que nacieron en el supercontinente Pangea. Este no fue un simple mapa, sino un motor climático y evolutivo brutal. Pangea se consolidó al final del período Pérmico, justo a tiempo para presenciar la extinción masiva del Pérmico Triásico, la gran mortandad que aniquiló casi el 95% de la vida marina y el 70% de las especies terrestres. La causa principal de este colapso fue una masiva actividad volcánica en Siberia que liberó gases de efecto invernadero a la atmósfera, recalentando los océanos hasta la asfixia. Los pocos sobrevivientes emergieron a un planeta devastado y geológicamente unificado. El mundo en el que los primeros dinosaurios, los arcosaurios, comenzaron a evolucionar era un solo bloque gigantesco, flanqueado por un único océano global, Pantalasa. La inmensidad de esta masa de tierra creó un clima terrestre de extremos inigualables. Sin océanos interiores que modularan la temperatura y transportaran humedad, el interior de Pangea se convirtió en un desierto vasto, caliente y seco, sujeto a monzones violentos en las costas. Las temperaturas podían oscilar dramáticamente entre el día y la noche, y las estaciones eran extremas. Este estrés ambiental fue el yunque en el que se forjaron las adaptaciones de los dinosaurios, obligándolos a ser más resistentes y eficientes que los reptiles más antiguos. La unificación continental también tuvo un efecto profundo en los océanos y las costas. La falta de costas extensas redujo el número de nichos marinos poco profundos, lo que limitó la diversidad marina y favoreció a las especies terrestres que pudieran conquistar el duro interior del continente. En esta Pangea unificada, donde la dispersión geográfica no era una barrera, la competencia era intensa, y solo las innovaciones evolutivas más exitosas podían sobrevivir, creando un campo de entrenamiento brutal para los linajes que se convertirían en dinosaurios. En el período Triásico, los dinosaurios no dominaron de inmediato, compartieron el supercontinente con cocodrilos terrestres gigantes, roiscuios, reptiles mamiferoides y otros arcosaurios. Sin embargo, su éxito radicó en dos adaptaciones anatómicas clave directamente influenciadas por el clima de Pangea: la postura erguida y la capacidad de respirar mejor. La postura columnar, con las patas situadas directamente debajo del cuerpo, era crucial para moverse de manera más eficiente y correr largas distancias, en un continente donde el agua y el alimento podían estar muy dispersos debido a la aridez interior. La movilidad era la clave de la supervivencia. Además, esta postura esquelética separaba la respiración de la locomoción, permitiendo a los dinosaurios perseguir presas o huir de depredadores sin jadear. Esta superioridad biomecánica les dio una ventaja decisiva sobre sus competidores con extremidades extendidas. El Triásico tardío presenció un segundo colapso ecológico, la extinción masiva del Triásico-Jurásico. Esta vez el evento coincidió con el inicio de la fragmentación de Pangea, con una masiva erupción de lava que formó la provincia magmática del Atlántico Central Cam. De nuevo, el cambio climático abrupto, probablemente causado por la liberación de gases de efecto invernadero, aniquiló a la mayoría de los reptiles competidores. Una vez más, los dinosaurios emergieron relativamente ilesos. Se cree que su capacidad para soportar las altas temperaturas y las variaciones de oxígeno les permitió colonizar los nichos vacantes. Pangea, al romperse, no solo terminó con los competidores de los dinosaurios, sino que les otorgó el espacio ecológico para crecer. La fractura de Pangea en las masas terrestres de la Eurasia Norte y Gondwana Sur en el Jurásico Medio no llevó a la separación de inmediato, sino que abrió los continentes a la influencia marina. Esto mitigó el clima extremo del interior, transformando los desiertos en vastas llanuras aluviales y selvas tropicales. El Jurásico se convirtió en un invernadero global cálido, húmedo y con una concentración de CO2 en la atmósfera mucho mayor que hoy. Este ambiente de superinvernadero fue el catalizador del gigantismo. La abundancia de lluvia alimentó una explosión de vida vegetal, especialmente coníferas y helechos. Esta vegetación masiva proporcionó el combustible para los animales terrestres más grandes de la historia, los saurópodos. Especies como el Brachiosaurus y el Diplodocus se hicieron descomunales. Su tamaño no solo era una defensa contra depredadores como el Allosaurus, sino una necesidad para procesar las cantidades industriales de follaje de baja calidad nutricional. El ambiente de Pangea, aunque fracturado, todavía permitía la migración a gran escala, manteniendo una genética relativamente homogénea
y una diversidad de especies más baja de lo que podríamos esperar en un mundo dividido. La dominación de los saurópodos y terópodos en este periodo también se vio facilitada por la ausencia de barreras geográficas significativas que permitieran el aislamiento y la especiación, el surgimiento de nuevas especies. Los mismos tipos de dinosaurios gigantes o especies muy similares podían encontrarse en lo que hoy son diferentes continentes. La superautopista de Pangea permitió a los linajes más exitosos colonizar el mundo entero, solidificando su reinado. El período Cretácico fue la era de la verdadera fragmentación. Las masas de Laurella y Gondwana continuaron separándose, creando océanos Atlántico y Tetis más anchos. Este aislamiento geográfico cambió el juego evolutivo. Cada continente, y a veces cada isla o subcontinente, se convirtió en una caja de Petri evolutiva, lo que llevó a una explosión de la diversidad de los dinosaurios. En Norteamérica, el desarrollo de la vía marítima interior occidental dividió el continente, creando ecosistemas insulares que produjeron la máxima especialización. Los hadrosaurios con sus crestas resonantes y los ceratopsianos con cuernos y volantes elaborados. En el Cretácico, la diversidad era la norma. Mientras tanto, en lo que hoy es Sudamérica y África, continuaron evolucionando saurópodos únicos y terópodos como el Carcharodontosaurus. La fragmentación de Pangea no solo dividió a los dinosaurios, sino que también estimuló la revolución floral, la aparición de las plantas con flores angiospermas. Durante el Cretácico proporcionó una fuente de alimento más nutritiva y diversa. Esta nueva dieta impulsó la coevolución entre plantas e insectos y de los herbívoros dinosaurios, haciendo que los hadrosaurios y los ceratopsianos, con mandíbulas capaces de masticar, se convirtieran en las especies más exitosas del final de la era. Sin embargo, el clima del Cretácico tardío se volvió inestable. La fragmentación continental había alterado las corrientes oceánicas y los patrones climáticos, y los niveles del mar fluctuaron dramáticamente. En el último momento del reinado, las masivas erupciones volcánicas de las trampas del Deccan comenzaron a bombear dióxido de carbono y azufre a la atmósfera, causando un calentamiento y acidificación gradual que estresaba a muchas especies, preparando el escenario para el golpe final. El impacto del asteroide en Chicxulub no fue solo un golpe cósmico, fue la culminación de 165 millones de años de historia geológica. El asteroide golpeó en el momento más vulnerable del planeta, un mundo ya estresado por el vulcanismo y la fragmentación climática. Pero el factor más siniestro del impacto fue geológico. El asteroide impactó una zona rica en evaporitas rocas, ricas en azufre, formadas en el borde de un continente que alguna vez fue Pangea. El azufre liberado a la atmósfera por la vaporización de estas rocas fue el verdadero asesino, creando la cortina de polvo que llevó al invierno de impacto y a la extinción del 75% de la vida. La destrucción de la biodiversidad que Pangea había tardado 165 millones de años en crear se completó en cuestión de meses. La historia de los dinosaurios es, en última instancia, la historia de la Tierra. El supercontinente Pangea fue la cuna que les dio la capacidad de moverse libremente y dominar a sus competidores. Su fragmentación fue el motor que impulsó su increíble diversidad. Y la geología de la zona de impacto fue el mecanismo que selló su destino. La Tierra que conocemos hoy, con sus continentes separados y sus mamíferos dominantes, es el resultado directo de ese colosal y dramático ciclo de unión, división y cataclismo que comenzó hace más de 250 millones de años, todo bajo la sombra de un solo y enorme supercontinente,